Buenas tardes a todos y todas y bienvenido a este nuevo webinar organizado por Fundesen. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento, en esta tarde y en este espacio de aprendizaje. Hoy, antes de empezar, vamos a comentar las normas de la sala. Tendremos una ponencia de Juan Carlos Cubeiro que ahora presentaré de 35-40 minutos y después abriremos el turno de preguntas y respuestas. Es muy importante que las preguntas y respuestas se hagan en la sesión de preguntas y respuestas que hay debajo. Y utilizaremos el chat solamente para compartir impresiones y problemas técnicos, cuestiones técnicas que tenéis que realizar. Hoy vamos a hablar del poder del coaching en el liderazgo digital y daremos respuestas a preguntas cómo afecta la tecnología, la digitalización, al liderazgo y a la gestión de equipo. Y por ello contaremos con Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos Cubeiro, el mayor experto a nivel nacional en temas de liderazgo, coaching y transformación digital. Es conferenciante internacional en materia de talento, liderazgo y coaching y además es creador de conceptos como la fluidez y el talentismo. Y es autor de más de 40 libros sobre management. Juan Carlos, para nosotros es un placer y un honor contar contigo en este webinar y espero que todos vosotros podáis disfrutar de esta ponencia. Solamente os comento que me llamo Elisa y estaré con vosotros a lo largo de todo este webinar. No voy a robar más tiempo a Juan Carlos. Juan Carlos, te dejo la palabra y nos vemos en 40 minutos con el turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Elisa. La verdad es que es un auténtico placer volver a Fundesem, a esta Business School de Alicante. Y bueno, hacerlo efectivamente para hablar del poder del coaching y ligarlo, como tú muy bien decías, al liderazgo digital. Voy a ver si la presentación me permite hacerlo. Perfecto, se ve ya la presentación y se ve correctamente. Aquí, exactamente. Y bueno, como decía, yo me atrevo a anunciar que en este liderazgo TCV, tras el coronavirus, todo lo que no esté ligado al coaching no va a existir, porque voy a hablar mucho de aprendizaje, de adaptación, de ir al ritmo del entorno y, por tanto, el coaching, esta palabra húngara, que no inglesa, que todos conocemos, esta localidad entre Viena y Budapest, que significa el carruaje, llevar a las personas individual y colectivamente hacia donde quieren llegar, pues verdaderamente es esencial. Y además nos gustaría que este fuera el preámbulo de un nuevo curso de coaching, absolutamente nuevo, en el que me gustaría que os apuntarais en versión híbrida, alguna parte presencial y mucha virtual, evidentemente, en estas líneas. Simplemente en esta portada, pues, compartir con vosotras y con vosotros, con los centenares de personas que estáis ahí, bueno, dos libros que podríamos decir modestamente que ya son clásicos, del capitalismo al talentismo, la nueva era en la que el talento es el motor de transformación de la organización y por qué necesitas un coach, con prólogo de Laura González Morero, de la actual presidenta de APD, consejera de Bankia y de otras sociedades, para los contenidos de coaching, coaching individual, como decía, coaching de equipo, coaching social. Y dos libros nuevos, uno que ha aparecido precisamente durante este confinamiento, El virus que reseteó el capitalismo, que es un free book, un ebook gratuito, que está a disposición de todas vosotras y todos vosotros a través de Fundesem, y uno que aparecerá el 21 de octubre, escrito con la gran experta en neuroliderazgo, Silvia Damiano, que reside en Sydney, la fundadora del About My Brain Institute, sobre liderazgo brain friendly, este concepto de liderazgo en lo que es amigable, en lo que es saludable, en lo que es bueno para el cerebro, y de todo esto pues hablaremos esta tarde. Y vamos a ver si ahora me permite precisamente. Sí. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de esta crisis? Pues es lo que podríamos llamar una tetracrisis, una crisis de 4 dimensiones. Dimensión medioambiental. Aquí tenemos a Antonio Gutiérrez hace apenas unos meses en el Foro Económico Mundial de Davos, tercera semana de enero, parece que es hace muchísimo tiempo, no lo es tanto, unos pocos meses, el secretario general de Naciones Unidas, de origen portugués, nos advertía de que el problema no era salvar el planeta, el problema era salvarnos nosotros, porque el planeta se iba a salvar en cualquier caso. Y lo estamos viendo con esta segunda crisis, que es la crisis sanitaria, la de la pandemia, una crisis que a veces, pues digamos que se nos ha ocultado, por ejemplo, estos ataúdes en el Palacio de Hielo, cerca de casa, en Madrid, decenas de miles de fallecidos, centenares de miles de afectados en nuestro país. Bueno, y esta crisis sanitaria que todavía no sabemos cuándo va a acabar. La tercera crisis, además de la medioambiental y además de la sanitaria, evidentemente es la crisis económica. Aquí tenemos
Las estimaciones para los países de la OCDE, desgraciadamente España, junto con Francia, Italia y Gran Bretaña, están en las peores estimaciones, alrededor de un 18,5% de caída del PIB, y la estimación es cada vez peor. Y luego una crisis social también, una crisis de desigualdad, una crisis cultural, como vemos en este caso, las manifestaciones de la semana pasada, y por lo tanto, 4 crisis en una, que es muy diferente de crisis, por ejemplo, cercanas, como la de 2008, que fue básicamente el estallido de la burbuja y que se solventó a través de una deflación social, congelando salarios y empeorando la situación. ¿Qué nos cuenta o qué nos ha contado en los últimos 30 años Peter Senge, el autor de la quinta disciplina, el padre de la dinámica de sistemas? Bueno, pues que cuando tenemos más de 3 problemas a la vez, no sabemos cómo resolverlo. El ser humano es incapaz. Y ahora recuerdo, no son 3 crisis, son 4. Es una tetracrisis. Por tanto, estamos en una cuarta dimensión, como este monumento a la Constitución que está en el Paseo de la Castellana, que es un tetraedro, es un cubo, pero además con varios niveles para que haya una dinámica. Por tanto, repito, la naturaleza de esta crisis es enormemente compleja porque estamos hablando de 4 crisis en una. Pero sí tenemos algunas certidumbres. Vivimos en un mundo cada vez más volátil, cada vez más incierto, cada vez más complejo, cada vez más ambiguo, un mundo que ya no es VUCA, por las siglas, sino mega VUCA, y tenemos que partir al menos de las escasas certidumbres ligadas al coaching. Por eso os animo a acelerar el aprendizaje y favorecer el desarrollo del talento. ¿Y cuál es la certidumbre? Pues la ley de Revans, que este profesor de Oxford, desgraciadamente fallecido, que nos enseñó que para que una organización sobreviva, la tasa de aprendizaje debe ser al menos igual que la tasa de cambio del entorno. Antes del coronavirus ya vivíamos un proceso de ralentización, de enfriamiento, de una economía frozen, básicamente por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha acelerado la pandemia, ha acelerado el COVID-19. A mí ya sabéis que me gusta mucho recomendar libros. Precisamente el pasado jueves, el maestro José Antonio Marina, uno de los grandes de la educación en España, el maestro del aprendizaje, presentaba Proyecto Centauro como un modelo educativo para los próximos 30 años. ¿Y cuál es la gran tesis de la sociedad del aprendizaje, según José Antonio Marina, ya a sus 80 años? Pues que para que un individuo, para que una persona, para que una organización, para que una empresa sobreviva, debe hacerlo al ratio de aprendizaje del entorno, siguiendo esta ley de Revans. Pero que si quiere triunfar, tiene que ir aún más rápido que el entorno. Y esto va en contra de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro normalmente no es precisamente valiente y lo que dice, bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, como decimos en el refrán castellano, y básicamente me congelo, espero a ver si alguien me va a resolver el problema. Pues no. Necesitamos culturas de coaching precisamente para aprender al menos al ritmo del entorno. Y esto quiere decir, antes de la pandemia, que los próximos 3 años íbamos a multiplicar por 6 nuestra tasa de aprendizaje y probablemente en estos momentos, gracias a la tecnología y una globalización digital, globalización 4.0, precisamente se acelerará el aprendizaje en este sentido. Por eso tenemos que distinguir entre lo que es cambio, y cambio es algo externo, es algo que está en el entorno, es algo que estamos viviendo, sufriendo todos los días, y transformación, cambio de forma, transformación personal, transformación organizativa, transformación social. Siguiendo esta ley de Revans, esta actualización del proyecto Centauro de José Antonio Marina, el cambio de fuera tenemos al menos que generar una tasa de transformación igual o superior para seguir adelante. Por eso la cultura de coaching es absolutamente imprescindible en estos momentos. Bueno, vamos con casos muy concretos. Esto es la investigación del 24 de septiembre pasado de Harvard Business Review, de la revista de la Escuela de Negocios de Harvard, de 3 expertos, 3 consultores, Scott Anthony, Alistair Trotter y Evan Schwartz de Insight, que se han planteado a través de un jurado con grandes expertos cuáles son las mayores transformaciones empresariales en la última década. No muy buenas noticias para las empresas europeas, desgraciadamente, porque vemos pues, que ahí están, sobre todo empresas norteamericanas, tenemos a Netflix, tenemos a Adobe, tenemos a Microsoft, tenemos a Amazon, etcétera, algunas empresas chinas y muy pocas empresas realmente europeas. Pero bueno, ellos han conseguido analizar y medir a lo largo de toda la década, desde 2010 a 2020, precisamente cuáles serían las 20 transformaciones más importantes de las que podríamos aprender. Y bueno, yo me gustaría sobre todo que aprendiéramos de 3
ya digo, desgraciadamente no son europeas, una compañía como Netflix, cuyo consejero delegado, como sabéis, es Reed Hastings, una compañía como Microsoft, que el tercer consejero delegado de la historia, después de Steve Ballmer y anteriormente de Bill Gates, es Satya Nadella, de origen indio, y el que en Davos, precisamente, antes hablaba sobre Antonio Gutiérrez y Davos, en Davos apareció como el nuevo líder empresarial, que es Mark Benioff, el consejero delegado, el fundador de una compañía como Salesforce, y que entre otras cosas dice que el capitalismo ha muerto, por eso estamos en el talentismo, y que cuanto más transformadora sea tu propia idea, a nivel individual o colectiva, más paciencia debes tener para que la cosa ocurra. Cada uno de los tres tiene libros recientes que veréis que tienen mucho que ver con la cultura de coaching. Empecemos con Satya Nadella. Satya Nadella lanzó un libro que se llama Hit Refresh. Aquí se ha traducido por Pulsa Reiniciar. Un señor que es de origen indio, como decía, e ingeniero, preconiza desde el primer día, desde la primera carta que lanza como primer ejecutivo de una compañía que creció en 2019 un 24% en su valor, preconiza la empatía, el ponernos en el lugar de otras personas. Y esto sorprende porque, claro, estamos hablando de una grandísima empresa, la fundada por Bill Gates, de una compañía tecnológica y de una compañía que ahora, sobre todo, quiere orientarse al cliente interno y al cliente externo a través de la empatía. Pero no una empatía meramente intelectual, entiendo lo que tú puedes sentir, sino una empatía realmente activa. Lo que hoy en día estamos llamando, traduciendo, compasión, es decir, tratar de entender perfectamente a la otra persona, entender sus motivos, entender sus intereses, precisamente para alinearnos con esta persona, sea un miembro del equipo o sea nuestro cliente. Hablaba antes de Trailblazer, del libro de Mark Benioff, que aquí se ha traducido como pionero, tanto en el caso de Satya Nadella como el que luego veremos de Reed Hastings. Casi simultáneamente se han traducido sus obras, sus biografías, sus pensamientos en castellano y en inglés. Y bueno, Benioff dice que, por supuesto, como en el caso de las tres grandes transformaciones, es muy importante la selección del talento, hay que seleccionar a las personas que aportan valor, a las personas más valiosas, y en el caso de Salesforce, esta compañía tecnológica, dice Benioff, hay que buscar personas que quieran cambiar el mundo, que realmente no estén contentos con el status quo, que no se acomoden con la situación actual y realmente quieran ir mucho más allá. Un libro también muy recomendable. Y el tercero, más reciente, acaba de aparecer tanto en castellano como en inglés, No hay reglas, No Rules Loose, las reglas donde no hay reglas, sobre Netflix y la cultura de la reinvención. Escrito por Reed Hastings, este señor sonriente que aparece aquí, y con una gran experta, una gran consultora, profesora del INSEAD, que es Erin Meyer, gran experta en culturas nacionales. Fijaros el crecimiento de Netflix a lo largo de los últimos años. Cuenta Hastings que, bueno, se lo quiso comprar Blockbuster, cuando acababan de crear la compañía en 1997, valía la milésima parte que aquella empresa de alquiler de vídeos. Luego, cuando salió a bolsa 2 años más tarde, en 1999, ya valía la centésima parte, por tanto, había crecido 10 veces respecto a lo que supone Blockbuster. Y en 2010, Blockbuster desaparece, quiebra. Y en 2011, Netflix ya no solo se dedica al alquiler de vídeos digitales, sino que empieza a hacer producción propia. Y con esta producción propia, primero con House of Cards, que es una serie que os sonará, y luego posteriormente pues éxitos como La Casa de Papel, Orange is the New Black, o Stranger Things. Ahora mismo produce 83 películas al año y pensemos que su principal competidor, como puede ser Warner Brothers, produce 23, es decir, más de 4 veces, prácticamente 4 veces en producción propia. ¿Cuál es os animo a leer el libro, pero ¿cuál es la clave de Netflix? Bueno, pues en 2001, 4 años después de su creación, 2 años después de la salida a bolsa, se plantean que no tienen el talento adecuado, hacen una limpia con Patty McCord, que era la directora de recursos humanos y venía de Sun Microsystems, compañía con la que he tenido el honor de trabajar mucho, y entonces se dan cuenta de que la selección del talento hay que hacerla muy profesional, con perfiles de competencias ligados a valores, con expertos que lo hagan de la mejor manera posible, y a partir de ahí libertad y responsabilidad, que son sus dos grandes valores, es decir, tengamos a la mejor gente, tengamos candor radical, como dicen ellos, es decir, transparencia, honestidad, las mínimas reglas posibles, gasta el dinero como si fuera el de la empresa, como si fuera el tuyo propio, muy pocos controles, remover las reglas y mucho feedback. Todo esto tiene mucho que ver con el coaching. El talento no es ilimitado, el talento depende de nuestra vocación y nuestro potencial, pero realmente ese feedback, ese reconocimiento
constructivo y positivo es lo que nos permite generar una cultura de coaching. Por eso, como en el oeste americano, que se solía decir, hay dos tipos de pistoleros, los rápidos y los muertos, los que al final mueren, pues aquellas compañías que no tengan cultura de coaching realmente no van a poder sobrevivir, porque no van a seguir esa ley de la sociedad del aprendizaje que hemos visto de Marina. Por eso tenemos una enorme responsabilidad como líderes coaches, como líderes entrenadores, como coaches externos, si nos dedicamos a ello, por ejemplo, con la alta dirección, y generando todos y todas una nueva cultura de coaching. Por tanto, en la sociedad del aprendizaje es imprescindible la cultura de coaching. Y aquellos que desde un discurso inconscientemente cínico hablen de coaching pero no lo practiquen, pues realmente, repito, y temo ser drástico, no van a sobrevivir. Vamos a conectar esto con la idea de líder digital. Por tanto, un sustantivo ligado al liderazgo y un adjetivo. Líder digital, el liderazgo a lo largo de la historia siempre ha estado presente. Incluso podríamos decir que en la prehistoria, en las cuevas de Lascaux o de Altamira, seguro que había entre los cromañones, entre los neandertales, líderes y seguidores. Bueno, mi figura favorita, ya sabéis que mi coach favorito es Aristóteles de esta gira, y un gran líder que llegó a conquistar el 90% de la tierra conocida es Alejandro Magno. En un libro reciente también, El infinito en un junco, Irene Vallejo, una gran filóloga, habla de la Biblioteca de Alejandría. Y fijaros que la Biblioteca de Alejandría, la gran biblioteca de la antigüedad, que en 2012 ha vuelto a surgir, a resurgir en Alejandría, en el actual Egipto, es un regalo, es un pensamiento de Alejandro de Aristóteles, que es el primer coleccionista de libros, el primer gran lector, el primer gran pensador realmente tras Platón. Y bueno, como pago a haber sido un gran coach, pues precisamente Alejandro imagina, diseña, no la llega a ver, es de Ptolomeo, pero sí la Biblioteca de Alejandría. Pero este liderazgo además nos da posibilidades infinitas desde la transformación digital. Y aquí estamos hablando del Internet de las cosas, estamos hablando de Big Data, estamos hablando de todas las posibilidades de inteligencia artificial, blockchain, que nos ofrece la tecnología. La tecnología es un sustituto del empleo entendido como trabajo, como aquello que haces manualmente o, bueno, desde el esfuerzo físico. Pero es un gran trampolín, es un potenciador del talento y del empleo entendido como implicarte, como ser creativo, como tener intuición, como relacionarte con otras personas en términos de inteligencia emocional. Y aquí se da un ejemplo que se llama Shazam. Esto es para los que tenemos una cierta edad, que veíamos dibujos animados de un genio de la lámpara, una especie de adaptación de Aladín hace años, cuando se juntaba, en este caso, la tecnología y el talento, las dos mitades en estos dibujos de hace muchos años, de dos hermanos gemelos, pues aparecía un genio porque se decía la palabra Shazam y, por tanto, pues las cosas eran mucho mejores. Tenemos que conectar en este anillo en dos partes la tecnología y el liderazgo digital. ¿Por qué? Porque básicamente el talento es escaso, es muy escaso y no va a querer trabajar para tiranos. Los estudios sobre líderes millennials, por ejemplo, de Rafa Díaz, o más recientemente de Llorente y Cuenca, nos enseñan que la atracción del talento depende del liderazgo y, por supuesto, la fidelización depende de un liderazgo digital. Y ahora mismo las personas, sobre todo los más jóvenes, millennials y centennials, no tienen el menor pudor de decir en las redes pues que su jefe es un jefe tóxico, que no le lleva a ningún lado, que no pueden aprender y que el proyecto no es ilusionante. Por tanto, efecto Shazam, y apenas el 20 de septiembre, hace unos días, la periodista Susana Carrizosa, en El País de Negocios, en términos de liderazgo digital, nos enseñaba algunas plataformas que nos pueden ayudar a teletrabajar mejor. Fijaros que en esto se nos ha pasado la mano. Silvia Leal, la directora del Instituto de Empresa de E-Business School, nos ha hablado de que durante las semanas de confinamiento hemos llegado a estar de media 14 horas enfrente de un ordenador, de una pantalla. Pero volviendo a Susana Carrizosa, bueno, ¿qué hacemos en un día en remoto como líderes digitales? Revisar canales de comunicación, agenda y tareas en agregadores como France, en Google Calendar, en chats como Slack, en tareas como Jira, reuniones de seguimiento con Zoom, con Google Meet, con Teams, alineando estrategia y tratando de generar una cohesión que cada vez es más difícil, informarnos de la actualidad o saltarnos la actualidad en agregadores de noticias, en medios especializados, tratando de no caer en la infoxicación, seguimiento de contactos generados por publicación de contenidos en redes sociales, cada uno de las favoritas, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Revisión de cuadros de mando en Data Studio para seguir la evolución de nuestros negocios.
reuniones con equipos comerciales en plataformas de conexión colectiva y volvemos al final del día revisando el avance de tareas día tras día, por ejemplo en Jira, gestionando nuestras propias tareas, respondiendo correos electrónicos, emails y atendiendo mensajes, por ejemplo, a través de WhatsApp o alguna de otras servidores o plataformas de este tipo. Casi permanentemente conectados y algunos nos damos el lujo los fines de semana de practicar este detox digital para poder, digamos, evadirnos de todo esto. Hablaba antes de este informe que en su momento presentaron hace unos días José Antonio Llorente como presidente de Llorente de Cuenca y Pablo González como presidente CEO de Tribu con V sobre los líderes digitales, los líderes del futuro. 120 jóvenes menores de 30 años que en los últimos meses del confinamiento, de la pandemia, de este liderazgo tras el coronavirus, han emitido más de 1 millón de mensajes en conjunto y que básicamente nos puede enseñar que este liderazgo del futuro, que ya es del presente de los jóvenes, es distinto de la jefatura que hemos visto hace años. Básicamente, ¿cuáles son los principales descubrimientos? Bueno, pues el discurso y la realidad de estos future leaders, de estos líderes del futuro, menores de 30 años, pues incorpora referencias muy distintas. Está pensado en una conversación básicamente distinta. Ahí tenéis los datos de 12 países, 11.771 tweets, más de 1 millón de mensajes, etcétera, centrado en 3 grandes aspectos. Primero, el liderazgo digital, el liderazgo tras el coronavirus, es profundamente emocional. El 90% del liderazgo ya era inteligencia emocional, pero es que ahora prácticamente absolutamente todo tiene que ver con el relato, con esta emocionalidad. Y hemos de saber gestionar desde el coaching esta emocionalidad. Por tanto, no podemos ser líderes absolutamente o exclusivamente intelectuales, racionales, sino que hemos de ser emocionales. Positivos, además, porque para fidelizar talento, ya sabéis el índice de John y Laura Gottman, 5 emociones positivas por cada emoción negativa. O al menos en entornos laborales, como dice Barbara Fredrickson, la gran experta en positividad, 3 emociones positivas por cada emoción negativa. Es la única manera no solo de atraer, sino de fidelizar a las personas más valiosas en términos de talento. Y luego el liderazgo del pasado tenía más que ver con el pensamiento, con una inspiración más intelectual y evidentemente los future leaders, los líderes del futuro, los menores de 30 años, son gente de acción, quieren que ocurran cosas. Les importa el para qué, el propósito, les importa el qué, por supuesto, qué conseguir, pero les importa mucho el cómo hacerlo de una manera ética, de una manera responsable, hacerlo correcto, hacer las cosas que conviene hacer. Y esto nos lleva a 3 Vs, no por casualidad hoy en el blog hablaba de liderazgo femenino. El liderazgo femenino no es exclusivamente de mujeres, es un liderazgo cultural, es a diferencia del liderazgo biológico que sería. Pero bueno, aquí hay 3 mujeres representativas que tienen que ver con 3 Vs, B baja, como se dice en Iberoamérica, aquellos que nos estáis viendo al otro lado del Atlántico, y que las quiero reivindicar. La primera es la que está a nuestra izquierda, que acaba de publicar Organizaciones número 5, como este perfume con este número que ha dejado huella desde hace casi 100 años, que es Lole Sala, directora del Human Age Institute de Talento y Cultura de Manpower Group. Y ella reivindica no solo las 5 tendencias del futuro del empleo, desde el imán del talento, la experiencia, la diversidad, el aprendizaje y, por supuesto, el líder digital, sino las virtudes como la humildad, que es muy importante. Para seguir aprendiendo tenemos que ser sanamente autocríticos y decir, bueno, mejoremos las cosas en ese sentido. A la derecha arriba tenemos precisamente a Barbara Fredrickson, que decía esto, ¿no? La vulnerabilidad, pero en el aspecto positivo. Tenemos que ser inteligentemente optimistas, enfocar aquello que hacemos bien y ser muy conscientes de aquello que tenemos que mejorar. Y luego la valentía, tenemos abajo a Jacinda o Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, que ahora se presenta a las elecciones, que de momento tiene la aprobación y el entusiasmo del 75% de sus compatriotas, lo cual es enormemente importante. Una de las mejores gestiones de la pandemia del coronavirus que podemos ver en vídeos con auténticas expertas y expertos tratando de entender y de aprender en este sentido. Una mujer valiente, y volvemos a Aristóteles, la valentía es el término medio, el equilibrio, el punto justo entre la cobardía y la temeridad. No hagamos nada temerario, sobre todo en términos sanitarios de salud, pero sí hagamos cosas valientes y no nos quedemos en la petrificación, en la congelación, en la cobardía. Por tanto, ¿qué deberíamos aprender inicialmente
de esta crisis medioambiental y de esta crisis sanitaria para llevarla a la crisis económica y social. Aquellos países, incluso aquellas comunidades autónomas, como es el caso de Asturias en España, que mejor lo han hecho, básicamente han aplicado las 3 T's. La T de las pruebas, los T's, la T de saber el tratamiento, aquellos que son positivos y negativos, y aquellos de la trazabilidad. ¿Por qué se pudo terminar la Liga de Fútbol Profesional y ha empezado este año? Pues precisamente porque se han basado en este principio, el principio de tener básicamente PCRs una o varias veces a la semana, por supuesto, antes de los entrenamientos, antes de los partidos. Aquellas personas evidentemente positivas, lograr que no contagiaran a otros y buscar esta trazabilidad para que dejaran de ser positivas y, por lo tanto, la gestión del coronavirus se llevara de una manera mejor. Lo mismo tenemos que hacer respecto a una cultura de coaching y al liderazgo. Por eso recomiendo el manifiesto que acaba de publicar también hace apenas unos días, unas semanas, APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, cuya presidenta la tenemos aquí, es Laura González Molero, como os decía, prologuista del libro sobre el coaching, ¿por qué necesitas un coach?, que os animo a utilizar, a leer, a estudiar, y que es el manifiesto de la propia APD, de la Asociación para la Recuperación Económica y Social de España. Un manifiesto en 10 puntos, no sé si lo podéis ver ahí, pero evidentemente tiene que ver con la colaboración pública y privada, es decir, en lugar de luchas intestinas dentro de la organización o a nivel social, pues hacer una colaboración conjunta, medidas de flexibilidad laboral. El coaching, el aprendizaje, el liderazgo digital tiene mucho que ver con la empleabilidad y, por supuesto, con la flexibilidad. Diseñar medidas de ayuda para, en términos económicos, amortiguar o minimizar el impacto de la crisis. Y esto también tiene que ver con la seguridad jurídica, con la estabilidad, con la seguridad psicológica, un concepto de la profesora de Harvard, Amy Edmonton, sobre seguridad psicológica en las empresas y, por supuesto, en un país, con invertir en tu propia investigación, desarrollo e innovación, tratando de ser cada vez más, pues eso, innovadores en todo lo que hacemos. Digitalizarnos en estos momentos es una inversión que no puede abandonarse. Por ejemplo, en digitales, el Congreso también de hace unos días, la inversión en 5G tiene que ser de más de 5.000 millones de euros en España, pero no nos queda otra, somos un país aventajado en ese sentido, lo hemos visto durante la pandemia. Y luego, evidentemente, una educación de calidad, este es el momento de la educación, tanto a nivel empresarial como a nivel social, una estrategia de recuperación. Cuanto más VUCA sea este mundo, más importante es tener una estrategia propia, un replanteamiento estratégico de la transformación y promover en esta línea, pues evidentemente, el emprendizaje trabajando desde nuestra propia autoestima y autoconfianza. Sabéis muy bien que en una cultura de coaching, la autoestima, la capacidad de la autodignidad, ser sujeto de derechos y de querernos a nosotros mismos, individual y colectivamente, pues realmente es muy importante. Y junto a digitales, que os comentaba antes, ahí tenemos a Alicia Richard, a la directora general de digitales, quiero reivindicar también, además de NAPD, las asociaciones que son una buena noticia para España. Probablemente nos quejamos mucho de la clase política, del clima, no hablamos tanto de las buenas asociaciones empresariales que tenemos en nuestro país. Digitales, como decía, APD, con Laura y con Alicia, el Club de Excelencia de Gestión, somos líderes en Europa con más de 3.000 organizaciones que están certificadas en el modelo europeo de calidad, en el modelo FQM 2020. En Forética también somos pioneros y uno de los mejores países de España, de Europa, España, en temas de responsabilidad social corporativa y de ética empresarial. Y también aspectos como el Círculo de Economía, aquí en Alicante, donde realmente Eva, la nueva presidenta, pues tiene una enorme labor que realizar y hemos de reconocer la labor de su antecesor, de Javier Fur, que lo ha hecho maravillosamente bien. Entonces, tanto en el caso, quiero hablar de buenos ejemplos, tanto de Laura González Molero en APD, como de Alicia Richard en Digitales, como de Ignacio Babe en el Club de Excelencia, como de Germán Granda en Forética y como de Eva en el Círculo de Economía, que tenemos mucho que compartir porque son pioneros todos ellos en sus asociaciones, una auténtica cultura de coaching, una cultura de aprendizaje individual y colectivo. Y ahora vamos a ver si... Sí, y básicamente antes de pasar al turno de preguntas, he consumido estos 30-35 minutos, daros las gracias, pediros que llevéis esto a la acción y que si
podéis apuntaros a este curso, nuevo curso de coaching en APD. Ya os digo, no es necesario que seáis coaches externos. Somos un país que ha generado más coaches que pupilos, más coaches que coacheados. También, como dice un amigo mío, que hay más escritores de libros que lectores. Pero es que en una cultura de coaching realmente todos tenemos que ser líderes, entrenadores, todos tenemos que aceptar el coaching, lo hagamos de una manera más o menos profesional, preguntas abiertas, reconocimiento constructivo y aprendizaje a nivel de equipo y a nivel de organización, porque bueno, nos va la supervivencia, la sostenibilidad de las propias empresas en las que participamos y del país, para ser un país que siga siendo desarrollado, que esté entre las principales economías del mundo y que sin coaching, sin esta cultura de coaching, pues caeremos a niveles, desgraciadamente, del subdesarrollo. Así que daros las gracias y a partir de aquí estoy abierto al turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante la ponencia. Y vamos con las preguntas. Nos preguntan, bueno, enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Si puedes mencionar algún ejemplo de empresa española y no tecnológica transformadora y con liderazgo coach extendido a sus managers. Bueno, claro, aquí el problema es que, hablando de algunas, me dejaré muchas, que ese es el problema. Hablo de empresas tecnológicas y americanas porque está medido por los consultores de McKinsey que estas han sido las empresas transformadoras más fuertes. Pero bueno, hace apenas unos días veíamos el ranking de empresas mejores para trabajar, de actualidad económica, donde ahí aparecen 100. Tenemos los top employers, que son 109, que son empresas certificadas por su buena gestión del talento. Tenemos, como decía, más de 3.000 en el caso del Club de Excelencia, empresas excelentes, innovadoras y sostenibles. Pero yo, sobre todo, creo que hemos dado una lección al mundo en estas semanas de confinamiento en la logística y en la distribución. Estamos dando una lección al mundo en el tema de la salud y, bueno, pues yo creo, por poner algún ejemplo, para que no se diga que no, Sanita es una compañía que, perteneciendo a una multinacional como es Bupa, británica, está dando sus mejores efectivos, sus mejores talentos desde España, y ahí tenemos al nuevo CEO mundial español, al CEO precisamente español aquí, a todas las direcciones. Es decir, hay muy buenas compañías que evidentemente son autocríticas, no bajan la guardia, cada vez hay que hacer las cosas mejor, pero somos un país, bueno, todavía de más de 3 millones de empresas, si consideramos los autónomos, de apenas 3.000 empresas de un cierto tamaño, evidentemente que deberíamos mejorar en productividad, uniendo, integrando microempresas, pero con enormes ejemplos de Quijotes, ¿no? Somos un país que a la educación le importa poco en términos de los datos del CIS, pero que tenemos pues, una fundación como Trilema o casos como Sonia Díez, que la responsable, la líder de lo que ella llama educación, que realmente pues, son ejemplos de muy buena educación en nuestro país. Somos el gran país de la calidad de vida y el gran país de los Quijotes y de las Quijotes. Muchas gracias, Juan Carlos. Y otra pregunta más. Hemos comentado y comentaste durante la ponencia que la formación es crucial en este momento, siempre lo ha sido, pero en este momento más. Entonces queríamos saber tu opinión, ¿por qué es necesario formarse como líder coach en los entornos digitales? Bueno, porque cuando hablamos de talento, Elisa, estamos hablando de aptitud con P y actitud con C, que esto es lo que llamamos capacidad, y luego lo multiplicamos por el compromiso en un determinado entorno. Entonces, cuando apelamos a la formación, lo tenemos que hacer desde la aptitud con P. Como somos un país muy improvisador y simpático en ese sentido, pues a veces la formación no se le da la importancia que tiene. Pero en el tema de coaching estamos hablando de décadas, algunos pues hemos practicado el coaching desde el siglo pasado, ¿no? Desde el siglo XX. Y por tanto hay que saber. Saber sin hacer no es saber, pero hay que saber. Entonces la actitud debe venir precedida de la aptitud. Y lo que permite un curso como el de Fundesem, y aquí se aplica la ley de Murray, es decir, la ley de Murray, como sabes, es no le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo, porque evidentemente siempre te va a decir que sí. No le preguntes al presidente de honor de la Asociación de Coaching, como es un servidor, o como también lo es Manuel Seijo o Carlos Herreros, si necesitamos coaching. Pero es que la realidad, cuando tratamos de ser objetivos, vemos cuáles son las empresas que mejor se han transformado, el éxito de Netflix. Si hubiéramos metido 1.000 euros en Netflix en el año 99, hoy tendríamos 350.000 euros. Habríamos multiplicado la inversión por 350. Y el propio consejero delegado nos dice, esto es selección de talento y libertad y responsabilidad para que la gente aprenda. Es decir, cultura de coaching, que no estoy tratando de forzar la realidad.
es que es la que es. Entonces necesitamos formación porque, por ejemplo, en el intrusismo, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo sabe un consejero delegado que tú eres mejor coach que otro que pueda aparecer en la tele? Haciendo 3 preguntas y simplemente cuando te dice, bueno, ¿cómo está la situación? Está escuchándote, ve si tienes claves, no tienes claves, o bueno, ¿cuál es tu método para hacerlo? Tienes que saber. Y para eso hace falta formación. Tiene sentido, las escuelas de negocios, en este caso Fundesem, son absolutamente insustituibles. Y lo digo con el corazón, son insustituibles. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Y podrías decirnos las características de un líder coach? Porque al final hablamos mucho de liderazgo, de un líder, pero de la figura del líder coach, ¿cuáles serían las características? ¿Cómo lo definimos y lo identificamos también? Muy bien. Bueno, aquí líder sería sustantivo y coach sería un tipo de líder, es decir, adjetivo. El liderazgo actual, en línea con lo que comentaba de la investigación de Llorente Cuenca y de Tribu, etcétera, es un liderazgo que llamamos I4, que es un líder, una líder inspirador o inspiradora, es decir, que te está mostrando el futuro, porque, por ejemplo, Jacinda Ardern, ahora presentándose a las elecciones, quiere lo mejor para Nueva Zelanda. Y es un país que necesita inversión extranjera, que necesita turismo, está en las antípodas de donde estamos nosotros, y por lo tanto necesita una imagen y una idea de país. Un país que en términos poblacionales viene a ser como la Comunidad Autónoma de Murcia, pero en términos, evidentemente, de territorio, de belleza del paisaje, de naturaleza, tiene mucho que ofrecer. Por tanto, inspiradores. Líderes integradores. No hay equipo sin líder ni líder sin equipo. Esto llevamos años diciéndolo. Pero es que ahora mismo es importante. Son las megasinergias. Volviendo al ejemplo del deporte, equipos que tienen valores individuales de sus jugadores, fútbol masculino, fútbol femenino, menores, los grandes coaches, los grandes entrenadores consiguen generar sinergias para que ganen equipos cuyos talentos individuales pueden ser más valiosos en términos económicos. Líderes imaginativos o imaginativas. Hay que utilizar la imaginación, es el momento de la imaginación. Los clientes quieren innovar, lo hacen desde la innovación que supone la curiosidad y la imaginación. Y evidentemente líderes intuitivos, porque hay una falacia respecto a la tecnología, y ahora conecto con lo digital, que es pensar que el Big Data o que la inteligencia emocional va a decidir por vosotros, por nosotros. Los grandes expertos, por ejemplo, el gran experto de inteligencia artificial en Google, nada menos, cuando le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar cuando decidan las máquinas por nosotros? Él responde, ¿qué va a pasar con la superpoblación en Marte? Me dice, es que no hay superpoblación en Marte. Pues es que la inteligencia emocional no decide por nosotros. Ya llegaremos a Marte, ya lo poblaremos, ya puede ser que lo superpoblemos, pueden pasar 20, 30, 40, 50 años, y entonces ya atajaremos el problema. Pero hoy por hoy, la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, el Internet de las cosas nos ayudan para el talento, pero no deciden por nosotros. Y si decidieran por nosotros con algoritmos, serían otras personas que han creado el algoritmo, sesgado, por supuesto, quien estaría decidiendo por nosotros. Entonces, liderazgo digital, liderazgo aprovechando la tecnología. ¿Por qué? Porque la mejor gente no va a querer trabajar para nosotras y para nosotros y lo va a decir a través de las redes sociales, y lo va a decir internamente, y lo va a decir evaluándonos. Por tanto, ya no cabe este jefe tóxico, 40% de los directivos en España, que bueno, a su jefe le dice una cosa, se comporta con sus colaboradores subordinados, diría él o ella, sobre todo un él, y se van a quedar callados. No, porque las nuevas generaciones no se quedan calladas, se expresan a través de las redes. Y, por supuesto, aprovechando como trampolín del talento las posibilidades de la tecnología. El otro día en Digitales una CEO decía, nosotros de 1 a 3, durante el confinamiento, dijimos que nadie mandara correos, ni hiciera Zoom, ni nada de nada, porque lo normal sería estar dando de comer, comiendo con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y parecía un gran hallazgo, pues es que eso es ser un líder digital. Ser sensible, empático, compasivo a las necesidades de la gente y no mandar correos los domingos a las 10 de la noche o a la hora de comer. Tan de sentido común como eso. Muy bien, Juan Carlos. Y una pregunta personal. ¿Cuáles serían los 5 tips que darías, o 3, a un líder coach tradicional que tenga que reconvertirse en un líder coach en un entorno digital y que al final está requiriendo en este momento el mercado y las empresas? A ver si me salen los 5. Primero, que el coaching... O 3 o 2. Bueno, el coaching, el desarrollo, hay que querer, hay que querer. El coaching es una gran lección de humildad porque es absolutamente voluntario.
y los que llevamos años en esto notamos desde el día 1 si realmente lo han tomado por una moda o porque en su empresa se habla de ello tal, o realmente se puede querer. Cuando tú quieres, eres capaz absolutamente de todo, de una transformación enorme a cualquier edad, pero tienes que querer de verdad, porque esto es reflexión, es cuestionamiento de lo que haces y luego es generación de nuevos hábitos. Puedes arraigar nuevos hábitos, pero tienes que hacerlo precisamente desde la voluntad. Segundo, el jefe capataz, la burocracia, ha muerto. Se la ha cargado el coronavirus, la ha reseteado. Toda esa excusa de no podemos trabajar desde casa, no digo el 100% del tiempo, pero el 40% de tu tiempo por ciberseguridad, por desconfianza. No, cuando ha llegado este momento nos hemos ido a casa, nos hemos ido a arreglar los asuntos y el país, uno de los 2 países de Europa que menos practicaba el teletrabajo, pues como somos unos quijotes, le ha dado la vuelta al marcador y por tanto aprovecha las tecnologías. El tercer aspecto es que las tecnologías son amigables, básicamente. Por lo tanto, aquí no hay límite de edad, aquí no es que llevo 40 años como jefe, no, puedes cambiar siempre. Estamos viendo personas jubiladas que entran en redes sociales, que utilizan YouTube, que conectan, que han conectado con sus nietos en estas semanas de pandemia. Por tanto, la tecnología es amigable, nunca tengamos miedo, probemos y las cosas saldrán adelante. La cuarta es que esta idea de líder coach, que puede parecer como muy anglosajona, de líder entrenador, de liderazgo para desarrollar el talento de los demás, como dicen ahora, ha venido para quedarse. Es decir, es la única manera de liderazgo digital, utilizando las tecnologías posibles. Porque, claro, si tenemos un directivo o una directiva que no lo hace, pues su gente al final se lo va a reclamar a la organización. Oye, ¿por qué yo tengo una jefa de siempre o un jefe de siempre? En cambio, veo a compañeros que tienen sesiones de ya no una evaluación del desempeño burocrática y formal, sino sesiones habituales de cómo estás, si podemos nos tomamos un café, cuál es tu carrera profesional, a lo mejor te tienes que ir de la compañía, pero para luego volver y volver sabiendo más. Esto me parece que lo estás haciendo bien, esto lo podrías hacer mejor. Esa es la marca de los mejores entrenadores, de los líderes entrenadores. He tenido la suerte de trabajar y tratar con varios entrenadores en deporte y eso es lo que hacen los mejores. Por ejemplo, el entrenador de Eibar, que es una pequeña ciudad de 22.000 habitantes que lleva ya 7 años en primera división, es que este caballero da feedback cuando cambia a los jugadores. No espera a llegar al vestuario, no espera al día siguiente, sale, lo cambia, el jugador de turno, y le está diciendo que ha hecho bien y que puede hacer mejor. A ese nivel vamos en el liderazgo, en el líder coach, ¿no? En el liderazgo de los entrenadores. Muy bien, continúan a entrar preguntas, así que 2 preguntas más. Interesantísima ponencia, comenta. ¿Y algún consejo para el día a día a poner en práctica para gente que maneja un volumen de personas de diferentes departamentos? O sea, aquí creo que la pregunta es más enfocada a personas, líderes que tienen que gestionar departamentos diferentes. ¿Algún consejo práctico para que mañana puedan aplicarlo? Muy bien. Bueno, una pregunta muy común estos días es cómo se puede liderar en remoto, ¿no? Que está en esta línea. Yo lo que me planteo es cómo se puede jefear en remoto. Es decir, si no tienes a la gente ya pegada a tu lado, que supone que la estás controlando, que crees que está trabajando, aunque a lo mejor está mirando en el ordenador, pues cosas, no sé, vídeos de divertidos, de gatitos o lo que sea. Entonces, liderar sí se puede en remoto, pero hacer de jefe no se puede en remoto. Entonces, ¿qué quiere decir liderar? Pues lo de siempre. Primero, marcar la pauta, es decir, hacia dónde queremos ir, compartir una visión, que a veces se dice en el lenguaje, pero por eso en este momento de congelación, de miedo, bueno, mi departamento hacia dónde va, qué es lo que quiere, mi empresa qué propósito tiene, que esto es enormemente ilusionante. Por lo tanto, tenemos que invertir como líderes realmente en qué es lo que queremos conseguir y llevarlo luego a indicadores clave, a objetivos sanamente ambiciosos, porque esto es importante. Segundo aspecto, por lo tanto, uno tiene que ver con la orientación. El primero, en remoto tienes que cohesionar más que nunca, porque está la libertad de la persona. Si la persona se aburre, si la persona no se siente integrada en el proyecto, si no tiene orgullo de pertenencia, pues va a desconectar. Esto es humano y es perfectamente inconsciente. Por lo tanto, una gran labor de cohesión de equipo, porque, repito, no hay líder sin equipo, ni equipo sin líder. Y luego en remoto tenemos que dar más energía que nunca. Y recordemos que la gran energía, el gran compromiso te lo da el ejemplo. Si tú ves a tu jefe aburrido frente a la pantalla, pues ¿cómo te vas a ilusionar tú? Tienes que ser un ejemplo de entusiasmo, de alegría, de energía.
Y aquí recuerdo a mi amiga Inma Shara, una de las mejores directoras de orquesta del mundo, lo único que pide antes de tocar, y puede ser en el Vaticano, en la Sinfónica de Viena, en Berlín, o en el Auditorio Nacional para las Víctimas del Terrorismo, solo pide un espejo, Inmaculada Sarachaga, Inma Shara, porque dice, ahora tengo que dar mi mejor versión. Yo ahora estoy dando energía, es una persona muy delgada, que viste de Armani, de negro, que es una batuta prácticamente toda ella, para conseguir la mejor energía de mi gente. Entonces, esto que es difícil en términos presenciales, en un auditorio nacional, ante muchas personas, pues imagínate lo que es en la pantalla, ¿no? En virtual. Por lo tanto, repito, marcar la pauta más que nunca, cohesionar más que nunca y dar energía más que nunca. Esto es fácil de decir y muy difícil de hacer. Pero si somos líderes coaches, recibimos coaching, aprendemos del coaching, pues lo podemos lograr. Muchas gracias. Y última pregunta, está más enfocada a la parte de política. Entonces, ¿cómo valoras la presencia del coaching en el mundo de la política? ¿Consideras que el coaching político debería ser una herramienta para mejorar la efectividad de los líderes políticos en el desempeño de su función? Pues mira, he tenido el enorme honor, ya sabes que en el coaching no se puede decir con quién lo haces, aunque por ejemplo Laura González Molero diga en el prólogo de ¿por qué necesitas un coach? Que yo lo soy y lo he sido, pero de 4 presidentes de comunidades autónomas que además repitieron mandatos de 3 partidos distintos. No tiene que ver con ideologías ni con partidismo. A ver, yo creo que el coaching es imprescindible en todo caso, y más en la política. Es decir, la política es enormemente compleja. Yo creo en la buena voluntad de la mayor parte de los políticos, pero creo que básicamente la lucha política, la lucha fratricida, la lucha cainita, el duelo a garrotazos de Goya, que vemos no solo en España, en algún otro país también, ¿no? En muchos países, no tiene nada que ver con la mejor gestión de la crisis de ejemplos como Taiwán, de Nueva Zelanda, de Alemania, de 4 de los 5 países nórdicos, que son básicamente personas, políticos, dirigentes, que tienen su coach y que reconocen su coach. Jacinda Ardern tiene una biografía muy reciente donde no se plantearía estar donde está, ha crecido mucho, si no fuera por no uno, sino varios coaches que tiene. Por lo tanto, pero volvemos a lo mismo, tienes que querer. Desgraciadamente somos el país que más asesores tiene por político, pero no somos el país que tiene más coaches por político. Y somos el país pues, de más todólogos, personas que saben de todo, cuando el coaching cada vez se ha especializado más y no es lo mismo el coaching en comunicación política, en imagen política, por ejemplo, que el coaching en liderazgo o que el coaching en algunos otros aspectos. A mí a veces me preguntan, bueno, ¿tú cuántos coaches tienes? Pues tengo 4, porque son de casos muy diferentes y de cosas muy diferentes. Entonces, ojalá nos demos cuenta de que tenemos que tener el coaching en la política, pero digo, no solo crear más coaches políticos, sino más políticos que sean acompañados en el coaching. Este es un país que ha tenido 4 guerras civiles, las carlistas y la del 36 al 39, que hicimos en su día la mejor transición política que se recuerda de la historia, la de los años 80 y en tiempo récord, básicamente, porque no se quería volver a la guerra civil y que ahora tenemos enormes problemas. Y apelo a la grandeza de miras, a la altura de miras, para que, como pasa en las asociaciones, por eso me gustaba contar el ejemplo de APD, de digitales, de Club de Excelencia, de Círculo de Economía o de Forética, pues una vez que nos integramos, que nos asociamos y que tenemos buenos manifiestos, a través del coaching lo podamos lograr. Bien, muchas gracias. Siguen entrando preguntas, las últimas 2, a 30 cerraremos la ponencia. En esta era digital, ¿cuáles son los valores que deberían predominar? Bueno, cada organización tiene que tener sus valores. Veíamos el caso de Netflix, son muy radicales, libertad y responsabilidad. Veríamos el caso de Lole Sala, sus valores son conocimiento, innovación y personas. Cada uno tiene que tener los suyos. Pero hay algo que José Antonio Marina repite mucho últimamente, que es virtudes. Virtudes, arete, en griego o aretí, son valores vividos. Porque el gran problema de la filosofía, desde la filosofía alemana del siglo XIX, es cuidado con los valores que se enuncian, que se cuelgan en una pared, que están ahí, pero que no se cumplen. ¿Por qué? Porque cada vez, sobre todo los jóvenes, tengo una hija de 19 años que acaba de empezar la universidad, si ve que sus valores, que tienen muy claros los que son, que los tienen expuestos en las redes, no coinciden con la empresa con la que está trabajando, se va, no hay temor, no hay miedo. Quieren vivir una experiencia realmente ilusionante, plena, y por lo tanto quieren virtudes, quieren valores vividos que realmente pues estén ahí. A nivel social, a nivel de nuestro país, cuando hablaba de la transición,
ha habido un gran valor y sigue siendo todavía premio príncipe o princesa de Asturias en este momento, uno de ellos, la concordia. Concordia que viene de cor, de corazón, que es independientemente de nuestras diferencias ideológicas, de edades, de procedencia, económicas, pues hagamos un país, uno solo. Concordia es un concepto, un valor, una virtud muy española cuando nos salen bien y cuando superamos este obstáculo, pues nos hace ser muchísimo mejores, ¿no? Yo cuando voy a Iberoamérica, espero ya volver muy pronto allí, sea Venezuela, México, Argentina, Chile, a Perú, donde sea, Colombia, me dicen, bueno, pero ¿usted de qué España viene? ¿De la España del deporte o de la España de la política? Porque la España del deporte pues, nos ha dado muchísimas alegrías en fútbol, en baloncesto, en voleibol, en hockey, en tenis, en un montón de deportes. ¿Por qué? Porque colectivamente apostamos por la concordia y no siempre la política ha sido así. Por lo tanto, desde el coaching, desde una cultura de coaching, aprendamos a vivir la concordia, porque esto es lo que nos ha hecho muchísimo mejores. Última pregunta, Juan Carlos. ¿Qué significa ser líder coach, pero en un profesional de la educación? Al final hemos dicho que la formación es súper importante y también el formador al final impacta a la sociedad. La formación es un vehículo de cambio. ¿Cuál sería el significado de este líder coach en un profesional de la educación o formación? Muy buena pregunta. Precisamente porque, volviendo a José Antonio Marina, el gran referente educativo, dice que los profes se tienen que convertir en líderes entrenadores, en líderes coaches. Y lo estamos viendo, es decir, hemos tenido mucho miedo en cómo volverían nuestras hijas, nuestros hijos a las clases. En general, sobre todo profesoras y profesores, lo están haciendo fantásticamente bien, igual que hemos reconocido la labor de los sanitarios y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, deberíamos hacerlo también con los profesores y las profesoras. Y volviendo a José Antonio Marina, ¿qué es lo que significaría un líder entrenador? Pues es que ya la instrucción, el conocimiento, el dato está en Google, está en los servidores, eso no nos sirve. En la gestión del conocimiento, pasar de datos a información es enormemente accesible. Pero en este proyecto Centauro, del que hablaba antes, y recomiendo mucho el libro, es un modelo educativo, dice Marina, para los próximos 30 años. ¿Qué deben hacer los líderes entrenadores cuando son profesores? Forjar el carácter, forjar el carácter. Y José Antonio nos enseña que hay una personalidad que puede ser genética, que hemos llamado temperamento históricamente, que es una predisposición. Podemos ser gente más introvertida, extrovertida, neurótica, social, las 5 grandes de la personalidad. Pero ¿qué es el carácter? El carácter es eso más nuevos hábitos. Y Aristóteles ya nos enseñó que la excelencia, esa arete, esa virtud, no es un acto, es un hábito. Entonces, ¿para qué están las profesoras y los profesores como líderes entrenadores? Pues para forjar el carácter de nuestros hijos, de nuestras hijas. Básicamente para enseñarles a discernir, que es una palabra preciosa, para fomentar un pensamiento crítico, para aprender a pensar. Y esto realmente es muy complejo, muy interesante. Tenemos que estar muy agradecidos en forjar este carácter, que es tan importante, y que al final nos lleva a la personalidad, porque desde este temperamento, predisposición genética, al carácter que se nos enseña en las aulas y fuera de las aulas, y luego a la personalidad, que es cómo actuamos conscientemente en cada caso, pues somos todo eso, temperamento, carácter y personalidad. Y la pregunta es tan de actualidad que en el nuevo Cuadernos de Pedagogía, que es la revista mensual que dirige Carmen Pellicer, la presidenta de la Fundación Trilema, otra de las grandes de la educación en España, yo tengo el honor cada mes de escribir un articulito, una página que se llama Fuera del Aula, es como hago como de modesto puente entre las clases, la pedagogía y la sociedad a través de la empresa. Y precisamente en este nuevo número sobre coaching, fijaros que Cuadernos de Pedagogía en octubre ya está hablando de coaching, pues es precisamente si los profesores deberían ser líderes entrenadores y cómo deben serlo, en la línea con esta forja del carácter, que es lo que tienen que hacer con nuestras hijas y nuestros hijos y que, repito, tenemos que agradecerles muchísimo, porque es un replanteamiento de los datos e información a la verdadera sabiduría a través de un carácter pues mucho más importante en este mundo tan megabuca como nos toca vivir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Desde Fundesem seguimos apostando y aportando valor y mejorando el desarrollo profesional de los directivos de la provincia. Y seguir atento a nuestras redes y página web, os mantendremos al tanto de los nuevos cursos y de las novedades, nuevos webinars, nuevos cursos formativos. Y por último, decide no pararte y elige Fundesem. Gracias a todos.